y estamos en este momento inicial. Bueno, aparte de las buenas noches reiteradas, vamos a avanzar entonces en esta presentación y como ha sido usual en los últimos cursos y que la metodología me ha parecido muy prudente y muy útil, voy a empezar con algunas inquietudes, específicamente pues de Orlando que nos envía unas y que eso me da pie pues para reforzar varios conceptos. Y obviamente algunos no se han mencionado, pero entonces los que considero como prudentes hoy los vamos a tomar. Una de las inquietudes es la prueba de rachas. Esto se origina todo por el tema de la charla anterior, donde como era una conducta de entrada, hablé y pregunté y sondeé sobre diversos términos. No necesariamente que todos estuviesen en un mismo tema o fuesen una secuencia, pero eso originó estas inquietudes. ¿Qué pasa con la prueba de rachas y el Durbin-Watson? Si hay alguna relación entre ellos, o sea, si hablemos de una proporcionalidad inversa o directa. Pues no, realmente no hay una relación entre esas dos pruebas. Eh, Rachas es una prueba que lo que pretende es mirar, como nos lo dice luego en su escrito, verifica la aleatoriedad, no solo de los residuales, mira la aleatoriedad de una serie de números, pero incluso puede medir aleatoriedad en algunos otros, digamos, variables, incluso en dicotómicas. O sea que rachas no tiene que ser necesariamente por residuales, sino que únicamente el concepto es mirar aleatoriedad en una serie de valores, bien sean cuantis o cuales. Para tratar de ilustrar esta primera partecita de un ejemplo muy trivial de pronto, y que no sea cuanti, es el caso de la famosa moneda. Si yo lanzo una moneda, pues seguramente caerán, al menos en las de acá, se las llamamos en Colombia, caras y sello. Hablo de acá porque Ecuador, no sé cómo tienen la monedita o cómo la llaman, y Venezuela pues también me dirán. Entonces, aquí es cara por un ladito y sello por el otro, así se llaman. Entonces, puede ser una secuencia donde caigan tres caras, luego dos sellos, luego cinco caras, luego tres sellos, etcétera. Con rachas yo detecto o determino, o nosotros determinamos si esa serie de caídas al hacer los lanzamientos en realmente es aleatoria o no. Claro está que si de 10 lanzamientos, 8 me caen de la misma figura, bueno, muy bien. Entonces, pues uno ya diría, esto está sesgado. Aquí hay una moneda que no es adecuada porque está saliendo siempre lo mismo. Ese es el concepto de aleatoriedad y con lo cual medimos rachas. En la industria, que yo creo que Orlando tiene más el perfil de la parte ingenieril, el control de calidad es fundamental este proceso. ¿Cuál proceso? Pues precisamente para uno determinar si un proceso está bajo control, analiza rachas. Y uno sabe que las mediciones deben de ir fluctuando, un diámetro puede valer punto .30, punto .45, luego sube, luego, etcétera, etcétera. Pero si siempre tiende a ir subiendo es porque la maquinaria está desgastada o porque está descentrada o hay alguna situación anómala. Ese es el concepto o para lo cual nos sirve rachas. Entre otras, pues también medimos residuales, claro, pero es más amplio el concepto. Ahora, el tema de la independencia apunta más es si un numerito está influenciado por el resultado, no necesariamente inmediatamente anterior, puede ser 3 espacios atrás o cada 2. ¿Sí? O sea que el término independencia sí tiene connotación distinta. Lo que pasa es que usamos rachas que de alguna manera nos va a servir para tratar de
garantizar, o si no garantizar, al menos de buscar digamos un buen espacio para que sí realmente nos dé aleatoriedad y nos dé independencia. O sea, no hay relación entre ellos. Más bien es que la aleatoriedad o un procedimiento aleatorio estaría allanando el camino para que los valores que tuviesen no fuesen independientes. Pero realmente son diferentes. Dependencia implica que un número no depende de otro y no tiene que ser el inmediatamente anterior. Estos términos se manejan mucho en series de tiempo. Recuerden que si en series de tiempo hay valores que están influenciados cada 3 meses, si son estacionales, claro está. ¿Qué pasaría con el tema de la juguetería, de la papelería? Pues cada determinados meses eso se ve una dependencia. Día de las Madres, todos esos eventos estacionales. Ahora hablaban de las playas, pues obviamente en tiempos de vacaciones, ahí habría una dependencia seguramente de unos números. Pero pues Carlos afortunadamente va, así sea en diciembre o en mitad de año, él va como que a cualquier momento. Para eso estudió, dirán algunos. Bueno, muy bien. Ahí está el tema, empezando a mover pues lo de rachas, aunque más adelantico tengo otra presentación. Y el Durbin-Watson también lo vamos a retomar un poquito en el tema de regresión múltiple. En el tema que más nos va a ocupar hoy, que es el de empezando el análisis de varianza, no es un indicador que se trabaje ahí. Se trabaja es en el tema de regresión múltiple. Sin embargo, doy algunas entradas pues al tema. Espero que haya quedado claro, si no, pues obviamente me lo comentan. A ver el otro diapositiva. Bueno, de alguna manera la definición de aleatoriedad, porque también me solicitan algunas aclaraciones de conceptos. Entonces, aquí tenemos que aleatoriedad lo que pretende es asignar sin ningún tipo de sesgos, eso es lo que buscamos. Las unidades experimentales a los tratamientos. Valga decir, nosotros podemos ir a puede ser una entidad bancaria, puede ser una institución de salud, pero antes de yo seleccionar las unidades que vaya a analizar y que vaya a agrupar en determinados, digámoslo, la redundancia, grupos o subgrupos, yo no puedo sesgarme a coger los primeros 5 que lleguen van para el grupo 1, los segundos 5 para el grupo 2. De alguna manera ahí pueden haber sesgos, en términos de que el que madruga más, si estaría hablando de un banco a la fila, pues puede tener unas opiniones distintas, en términos de si ese en unas urgencias, pues puede estar afectado por el tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno pretende es aleatorizar las personas que queden seleccionadas para cada uno de los grupos sea precisamente al azar. ¿Qué tal que todo este tema de análisis de varianza, como les decía, inició por los lados de las agroindustria, en el agro, ganadería? Pues uno puede pensar entonces tomar los primeros 5 caballitos o los caballos más gordos para darles una determinada alimento. Entonces lo que se pretende es aleatorizar. Y de alguna manera eso garantizaría independencia de los errores. O sea, más bien es una técnica que sirve para favorecer un poquito que nos cumple el otro supuesto. Pero yo no digo garantizar tanto, pero sí es una situación que nos ayuda a procurar una dependencia, una independencia mejor. Esta aleatoriedad entonces se podría relacionar en los temas últimos que hemos hablado en otros cursos, como es el del muestreo. Lo que se busca es no sesgar información. Pues bien, el término ya dependencia, que es el otro que tengo en la diapositiva siguiente, ya es precisamente lo que mencioné ahora. Si una observación no está influenciada por otra, o en el tiempo, si el tiempo no afecta. O si son 2 observaciones, la una no tiene que ver con la otra, al menos en la medición que estemos trabajando. Ahora, ya en el tema regresión, si voy a medir el grado de independencia de los residuales, que fue la pregunta más directa, pues ya hay un indicador que es el de Durbin-Watson,
La fórmula, si es del caso, la explicitaré en el tema de regresión, pero al menos sí puedo dar una primera aporte en términos de decir que de manera empírica, como hay muchas normas o reglas, si el Durbin-Watson, que es un valor de alguna manera es como algo al h cuadrado porque es una resta de dos valores al cuadrado sobre otra división que ya como les digo les mostraré la fórmula luego, y en el documento que les voy a enviar también viene todas esas formulaciones. Si es útil saber que si está entre 1,5 y 2,5, entonces podemos afirmar que los residuales son independientes. Y eso es lo que necesitamos. También es importante aclarar o mencionar que el Durbin-Watson apunta en la regresión múltiple. La regresión simple no hay necesidad porque no hay ninguna dependencia de nada, ¿cierto? Para analizar. Entonces creo que puede quedarnos más claro ahora el término dependencia, que es los conceptos que maneja Durbin-Watson, o lo que trata de mirar, y el de aleatoriedad. Además, el de aleatoriedad se mide con rachas y el de independencia o no, al menos en regresión también, se mide con Durbin-Watson. ¿Vamos bien hasta acá? Por favor, me dicen si es claro esos comentarios. A ver, veo respuestas, a ver si es que están ahí o si se fueron para la finca esa o para las playas. Bueno, muy bien, están bien ahí atenticos, eso está muy bien. Bueno, viene otras inquietudes en cuanto a algunos términos. No los voy a abordar ahora todos porque el tema quiero mirar a arrancar de todas maneras con el ANOVA y algunos de esos conceptos los voy a trabajar más en regresión, como ya lo he dicho. Pero sí puedo sacar algunos que hoy los necesitamos. Por ejemplo, el término de homogeneidad, pues homogeneidad como tal apunta a que las cosas no cambien mucho, sean similares. Pero ya metiéndonos a la parte de la estadística misma, se habla de homogeneidad de varianzas. Y ese es un concepto que es similar al término homocedasticidad. Entonces, cuando nosotros nos dicen, a mí me faltó una tildecita, pero ya lo comprenderán. Cuando nosotros nos dicen, hay homocedasticidad en los tratamientos o en los grupos, yo hablo ya de tratamientos por el tema de diseño experimental, pero es sinónimo de grupos que tengamos. Grupos pueden ser, ya lo mencionaba, área salud, área ingenieril, área humanística. Tomamos datos y que la desviación o la varianza del grupo de humanidades sea similar al grupo de los ingenieros y al grupo de salud. Eso, si las varianzas son similares, hablamos de que eso es homocedástico. Que no es más que decir que las varianzas son similares. Las varianzas entre esos subgrupos. Homogeneidad de varianzas. Si fuésemos a analizar, por ejemplo, el tema de los salarios, y yo hablo del estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, pues creo que no habría mucha homogeneidad de varianzas, porque no es homogeneidad al interior del grupo, ¿no? Sino cómo es la varianza en los ingresos del grupo 1 con el grupo 2 con el grupo 3. Y obviamente los grupos que tienen más nivel estrato socioeconómico son valores más altos en cuanto al ingreso. Por lo tanto, las varianzas darán muy altas, seguramente, pero no porque varíen más. Eso también es importante mencionarlo. Como número de varianzas dará más, porque estoy hablando de valores mayores. Mas eso no quiere decir que tengan mayor variabilidad. Ahí entonces, si quisiera saber cuál tiene mayor variabilidad, tendría que analizar el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Eso es importante analizarlo. El coeficiente de variabilidad sí me permite medir o comparar la variabilidad entre grupos cuando hay magnitudes distintas. Y asumimos no, es una realidad que el estrato 4 gana en plata números mucho mayores que el estrato 2 y el estrato 1. Entonces, darían números más grandes. Pero, para saber cuál varía más, sí sería el coeficiente de variación. De ahí que si no hay homogeneidad de varianza, lo que la técnica y la teoría nos dice, entonces usted no puede comparar.
No puede comparar un grupo que tiene números muy grandes con otro que tiene grupos más pequeños o números más pequeños. ¿Qué lógica tendría comparar peso de unos adolescentes con peso de unos adultos? Pues no, porque las varianzas son distintas y entonces de antemano se sabe que ahí no hay forma de comparar. Nosotros tratamos de comparar, son situaciones más o menos similares, como pueden ser adultos todos, pero unos con una condición alimentaria, una dieta especial, otros sin dieta y otros con dieta blanda, por ejemplo. Ahí sí se puede comparar. Claro, la estandarización busca igualar, pero de entrada en el experimento o en el análisis inicial deberíamos ya de tener variables que sean comparables en cuanto a sus magnitudes. Si son comparables en cuanto a sus magnitudes, estoy diciendo que seguramente cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Bien, entonces ahí sí puedo mencionar que la heterocedasticidad es lo contrario. Ya es lo diferente a homocedástico. Homocedástico es igual a homogéneo. Heterocedástico es igual a heterogeneidad. Esos conceptos que podemos, al menos en la literatura estadística, ir aclarando. Bueno, luego digo que la autocorrelación, autocovarianza y multicolonialidad, que la coloqué en una diapositiva anterior, es más tema de regresión múltiple y lo abordaremos en su momento. Aunque, para no dejar todo tampoco así en el aire, el tema de colinealidad apunta a que hay correlación entre las variables que presenten ese término. Donde hay colinealidad entre dos variables, pues también estoy hablando que están correlacionadas. Bien, ahora, la homocedasticidad y obviamente la heterocedasticidad se miden de igual manera. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy probando es o probaríamos una hipótesis nula donde digo que las varianzas son iguales. Eso sería mi hipótesis nula. ¿Sí? Varianza del grupo 1 igual a la varianza del grupo 2 igual a la varianza del grupo 3. Y la alternativa sería que no son iguales. Entonces lo que estoy probando de alguna manera son ambas. Y ahí hay diversas pruebas. Nosotros ahora lo voy a mostrar en una diapositiva, pero de entrada la que funciona con el software SPS está la prueba de Leven para mirar homogeneidad de varianzas. Prueba de Leven. Pero hay otras, Bartlett y otras que mostraré más adelante. Bueno, otra inquietud. Cuando se hizo la prueba de normalidad se concluyó que ambas tensiones, estamos hablando de tensiones arteriales, sistólica creo que era, no seguían una distribución normal. El comentario es que mencioné que se utilizaban otras pruebas no paramétricas. Y la pregunta en concreto es ¿para qué se utilizarían o para verificar qué? Muy bien. El tema aquí es el siguiente, y es supremamente útil, claro está el interrogante. Nosotros tenemos en todo trabajo, absolutamente en todo, hay unos objetivos. Y generalmente tenemos variables cuantis y variables qualis. En los anteproyectos se realiza un plan de análisis. Debemos de tener un plan de análisis. Pues, nosotros como docentes o como investigadores o metidos en el área estadística, sabemos que hay unos trabajos que nos dicen, queremos averiguar si hay diferencia en los ingresos según sexo. Pues, se ha dicho que los hombres ganan más que las mujeres, eso pues, está bien. Hay otros objetivos que nos dicen, queremos identificar o determinar si es mejor el método, en cuanto al rendimiento académico, el método presencial o el semipresencial o un B-Learning, pues, cualquiera de ellos. O queremos investigar si hay determinado medicamento que es más útil, más eficiente en el quitar el dolor de cabeza o cualquier tipo de dolor. En la industria igual, ¿cuál máquina rinde más? ¿Cuál material es más útil? ¿Es más resistente? Etcétera, etcétera. Hay infinidad de
de pruebas e infinidad de objetivos en todas las áreas del conocimiento. Pero entonces en nuestro plan de análisis, ¿qué decimos o qué sugiero yo en este momento? Pues uno diría, en las variables cuantitativas se realizará o se mirará o se validará o se identificará el comportamiento de las variables y si es normal se utilizará la prueba T o la prueba Z o la prueba X. ¿Sí? En caso contrario, se utilizarán las pruebas no paramétricas análogas a las anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno arranca el trabajo y voy a tomar las mediciones, no se sabe si son normales o no. No sabemos si se comportan de manera acampanada. Entonces tenemos que hablar en el aire. Entonces tenemos que decir, si los datos son normales, yo voy a utilizar una diferencia de medias y utilizo la prueba T. Pero si no son normales, voy a mirar también una diferencia de esas dos poblaciones, pero utilizo la prueba U de Mann-Whitney. Si estoy hablando de ANOVA, lo que diríamos es, voy a hacer la prueba de la normal. Si eso sí se cumple, utilizaré el ANOVA paramétrico. Si no se cumple, utilizaré la prueba de Kruskal-Wallis. Dicho de otra manera, hay que probar normalidad primero que todo para saber qué prueba utilizo y con ello satisfacer adecuadamente los objetivos que tengamos o el objetivo que tenga para esa prueba específica. Por lo tanto, tengo que reiterar que en mucho artículo me queda el sinsabor de que muestran un intervalo de confianza y no me dijeron que validaron normalidad. Los intervalos de confianza usuales, los que vemos en la estadística clásica, son útiles, toda esa teoría, siempre y cuando demuestre primero que mis datos son normales. Si no, estoy corriendo un riesgo de que de pronto no tengan ese comportamiento y por lo tanto el informe no es adecuado. Hoy había invitado a algunos estudiantes de la maestría, en la cual estoy trabajando los viernes. Les dije que hoy los invitaba, no entraron. Son poquitos, pues, pero aún así. Y hablo precisamente de eso, los magíster, trabajando maestrías. Y obviamente, hay un informe que solicité, pues me colocan el promedio y entre paréntesis, como siempre, el más o menos está, la desviación estándar, ¿cierto? O que el 95% está entre tal cosa. No, eso no es así. Eso es cierto si me prueban primero que los datos son normales. Espero no alargarme mucho en determinado tema, pues, pero sí creo que hay que hacer un énfasis. A ver, Jesús, claro, es que, a ver, nosotros la inferencia se trabaja con intervalos y con pruebas de hipótesis, en lo general. Pero lo que yo reitero aquí es que si vamos a hacer intervalos de confianza, pues tenemos que saber, al menos el clásico, o sea, X barrita más o menos 1,96 por la desviación sobre raíz de n, ¿sí? O si fuera diferencia de medias, pues la que tenemos, etcétera, etcétera. Eso aplica si mis datos se comportan normales y por eso tengo que hacer las pruebas. Creo que con eso hago el énfasis pues al tema de la inquietud, pero obviamente eso, yo reitero mucho eso porque me parece fundamental. Bien, aquí tenemos otro interrogante. Estamos verificando la normalidad para hacer la prueba de hipótesis mediante una prueba T. No, la prueba de normalidad la hacemos o se hizo con o Shapiro o Smirnov. Y hay otras, como es la parte descriptiva, se analiza el mismo histograma, como es, miramos si la media, mediana y moda son similares, etc. Entonces, para verificar normalidad, lo que vamos a hacer es trabajar con Shapiro o con Smirnov. Después de que ya detecte si son normales, si es que son, ya aplicaría la prueba T. O sea que mire que es un paso previo. Yo tengo que primero probar los supuestos y después aplico las técnicas mencionadas en la mayoría de textos, libros y lo que sea. ¿Sí?
yo aplico la prueba T o aplico la Z, que es muy poco probable, pero bueno, asumámosla, siempre y cuando hayan dicho que los datos son normales. Ven, que haya dicho no, que haya comprobado eso. Bien, a ver, eso es una situación de lo que nos aplica Jesús, y no solo en las encuestas. En mucho estudio, estemos midiendo, ¿qué podemos mencionar? A ver, un caso que yo creo que lo cogemos todos muy fácil, el tema salarial. ¿Cómo me van a hacer a mí un intervalo de confianza para salario? Donde se sabe que el salario, en la generalidad, eso es asimétrico positivo, porque hay una gran cantidad de personas, no quiero contar a ninguno de nosotros, bueno, hay una gran cantidad de personas que están al principio de la distribución, o sea, ganan más poquito, porque hay muy poquitos que son el gerente, el dueño, etcétera, etcétera. Ahí, el intervalo de confianza clásico no debe de dar bien. ¿Por qué? Porque es que los datos no se comportan acampanados. Entonces no puedo partir un 2.5% para un lado y un 2.5% para el otro. Es mero lógico de reflexión. ¿Por qué? Porque es que los datos están concentrados al principio. Entonces un 2.5 al principio realmente es mucho unidades. Y 2.5 para al final no da nadie. O da una persona o dos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por eso hay que probar normalidad primero. No me cabe duda. Muy bien. En el video, bueno, eso es correcto. No cumplió normalidad, entonces lo hicimos, fue por seguir el procedimiento, por mostrar el flujo en el SPS. Pero realmente ahí no se debía de haber continuado en ese proceso. Bien. A ver, en la pregunta de Carlos, realmente la no paramétrica también ya se conoce que es mucho más aplicado, mucho más fuerte, o sus mayores aplicaciones están en muestras pequeñas. Y es tan cierto porque es que con 10 datos uno puede validarlo, uno puede probarlo, y de pronto le da, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque es que lo que se busca aquí es que los datos muestren una forma de campana. Con 10 datos podría ser que nos den 2 daticos adelante, 6 en la mitad y otros 2 al final. Bueno, ahí se cumple. Pero obviamente, como son pocos datos, hay muchas más probabilidades de que nos den un poquitico más regados, tal vez a una rectangular, tal vez a otro tipo de distribución. Pero podría suceder. De todas maneras, lo que uno piensa que es que con 10 datos es muy poco probable que nos dé normal. Ahora, depende de la variable. José, que ya de antemano me dijo que usted y él no puede entrar siempre temprano porque tiene su clase, sale a las 8:30 de clase, mientras llega a la casa, en fin. Él me mencionó, a ver si se me estaba escapando la idea, que hablara de cuestiones sociales, ¿sí? Pero tengo que mencionar aquí que también la variable en estudio nos da pista. El tema de la longitud, digamos, de los huesos, o variables antroponométricas en general, o sea, del cuerpo humano, pues tienden a ser normales. Pues tienden a ser normales, ¿por qué? Pues porque precisamente todos nacemos como en la misma naturaleza, etcétera, etcétera. Procesos muy tecnificados en la industria, pues porque sale por máquinas, eso está muy mecánico. Entonces, con pocos datos incluso podríamos pensar en esas normalidades. Pero otro tipo de variables, y menos ingresos y menos de esas cosas, pues no creo que nos dé. Pero que se puede validar, se puede. Sin embargo, yo creo que el tener un conocimiento bueno de la variable que estemos estudiando por antecedentes, ya uno sabría pues que, o ya sabemos el coeficiente intelectual, que más o menos estamos en 90, 100, en fin, esas cosas uno ya las puede prever y valida y les puede dar. Pero en realidad son pocos datos. Bueno, en finanzas yo creo que cambia mucho. Yo creo que una razón en términos de un indicador financiero, a mí me parece que la parte económica en general, que tiene mucho que ver con las finanzas, asumo yo, hay mucho cambio, porque hay muchas variables que influyen en ese valor.
Ahora, también es cierto que un indicador, pues, de alguna manera congrega como muchas variables, que eso es lo que busca el indicador, sintetizar muchas otras variables y llegar a un solo número. Pero habría que mirar cuáles son esos indicadores tan fluctuantes. Si uno va a hablar de un Producto Interno Bruto, si va a entrar, si va a meter el mismo precio del dólar, de ahí ya eso es muy cambiante. Porque es muy cambiante porque sabemos bien que el precio del petróleo mueve, que cuando hay un tipo de conatos de pelea siria mueve el dólar como quiere, luego un atentado terrorista igual. Entonces ahí hay muchas dificultades para decir que eso se mantenga más o menos estable. Ahora, a ver el comentario de Jesús. A ver, aquí también Jesús me da un pie muy importante. Yo creo que ahí hay una mala interpretación del asunto. A ver, esto lo he mencionado varias veces, el tema del teorema del límite central, donde habla que el promedio o las medias, si son mayores de 30, eso es normal, es cierto, pero entonces se está dando una mala interpretación en el sentido que estamos confundiendo los valores individuales, el X como tal. Una cosa es el X, o sea, la variable, o sea, el salario, 20, 28, 35, 49, y otra cosa es la media, es decir, sacar varias muestras y formar otra columna de medias. Las medias sí se comportarían así si tengo ese concepto, ¿cierto? Porque ya las medias me están minimizando la heterogeneidad. Pero, como está planteado aquí el tema y como es en la vida real, no, yo puedo tener 10.000 datos. De hecho, lo demuestro fácil. Hoy casi no encuentro una basecita de datos para mostrarles para que me llegara a normalidad. Yo cuando les envié esta última base de datos ahora tarde, fue porque casi no la encuentro. Yo trabajé con busqué 6, 7 archivos, hice los ensayos y siempre me daban no normal. El uno era de 10.000 datos, el otro de 5.000 y punta, pero no lo quise enviar porque no, pues siempre decir que sigamos así no cumpla, no quise. Pero eso demuestra que el número de datos en bruto, o sea, los daticos, la variable, como se tome la medición en terreno, no implica que me lleve a normalidad. Eso también creo que ustedes es muy simple, cojan cualquier archivo de los que ustedes tengan y prueben normalidad. Y si toman variables que no sean antropométricas seguramente, que son muy de encuesta, bueno, no tanto de encuesta necesariamente, pero sí analizar ingresos, egresos, en facturaciones, el costo de cualquier insumo en una canasta familiar o una canasta de la vivienda. No, eso es cosa completamente variable. Y puede tener los que quiera. 5.000 datos, 6.000. Bueno, a ver, aquí nos dicen. Bueno, por eso ya después hay otras estrategias, que es transformaciones, y no solamente el logaritmo. Dependiendo, entre otras cosas, de la figura, de los gráficos que uno construye, hay sugerencias de hacer la raíz cuadrada de los datos, el inverso de la raíz, el inverso solito, pero son transformaciones, precisamente porque no dan normales. Ahí hay otro argumento. ¿Y por qué no va normal? Porque la vida real no es tan normal. A ver, el último datico que me acuerdo hoy fue de 2.600.000 y pico de registros que me lo prestaron la semana pasada, del FOSIGA aquí en Colombia, o sea, tiene que ver los recobros en salud, las glosas, que es lo que devuelven como a tratar de solicitar nuevos, reconocer pues como otros costos en la parte de medicación, y no, eso da una cosa tremendamente atípica y son 2 millones y pico de datos, y definitivamente no nos daba nada de eso. No. La realidad del caso aquí es que los datos no los podemos amañar a la normal porque sí. La estadística tiene pruebas para trabajar cuando no se cumple la normalidad. Pero también es cierto que hay me parece una falla común en las personas pues, que se empiezan en estas lides,
Y es que también hacemos la normalidad para toda una columna, ¿sí? Ingresos. Pero resulta que es usual o que nosotros debemos también de buscar comparar cosas que se puedan comparar. Es decir, yo coger la variable ingresos y sola no me dará normal nunca. Pero si de pronto la agrupo por estrato socioeconómico, pues hombre, puede que ya al interior de los del solo 4 sí ganen parecido, los del uno también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí ya sí me va dando cosas similares. ¿Verdad? Lo que pasa es que también necesitamos nosotros mirar cómo vamos a hacer las pruebas. A ver, yo veo aquí el chiste. Claro, sí, eso, sobre todo hoy por hoy, bueno, entre otras cosas, hablando de ese tema de la tonería y pintura para las damas, pues sabemos el enriquecimiento de los señores faciales, ¿cómo llaman? Los estéticos, los cirujanos estéticos. Y vaya a ver sus ingresos, pero normales no serán. Eso es un platal. Y no es constante. O sea que todo eso son situaciones que hay que conversar. Voy a dejar este videito aquí primero para... tengo